Hola a todos, bienvenidos de nuevo a este nuevo estudio de la Biblia, sencillo. Tenemos hoy el tema 350 y estudiaremos el Salmo 32 del libro de Salmos. Y como siempre tenemos a Francisco que nos dirige la palabra. Adelante, Francisco. Como tenemos la Biblia preparada, comenzamos el estudio del Salmo 32. Este salmo es un salmo penitencial o de arrepentimiento. Al arrepentimiento personal también añade la instrucción a otros. David compuso este salmo después de su gravísimo pecado con Betsabé. Y se dice que este salmo fue uno de los preferidos de San Agustín hasta su muerte. Dice que lo hizo escribir sobre la pared para contemplarlo desde su lecho de enfermo. En los versículos 1 y 2 se usan tres palabras para describir al pecado: transgresión, pecado, iniquidad, y también se presenta el principio de la justificación por la fe. Los leo ahora. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. No se trata de encubrir el pecado o de pasarlo por alto. Hay solo una base para el perdón del pecado: el arrepentimiento. La confesión solo tiene valor cuando va acompañada del arrepentimiento. Y además de la tristeza causada por el pecado, el arrepentimiento comprende la expulsión del pecado de tu vida. Muchos cristianos parecen preocuparse más por obtener el perdón que por apartarse de todos sus pecados. Luchan por confesar cada día todos sus pecados, lo que sin duda es un propósito noble. Pero este sistema no tiene mérito si cada confesión no va acompañada del alejamiento del pecado. Realmente la justicia de Dios no cubrirá ningún pecado acariciado. Deben desecharse las viejas inclinaciones hacia el mal heredado y cultivado. Así lo hizo David, y por esto obtuvo el perdón de su pecado, de su gran pecado. Su arrepentimiento fue genuino, aborreció el pecado del cual era culpable. Dios no solo perdona el pecado, sino que a todo aquel que se arrepiente de veras lo acepta como si nunca hubiese pecado. Pues leo a continuación los versículos 3 y 4. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedad de verano. David había rehusado reconocer delante de sí mismo el pecado que había cometido. Un año después de su pecado con Betsabé y de haber provocado la muerte de Urías, David vivió en aparente tranquilidad, pero no se libró de grandes conflictos mentales ni del sufrimiento físico que le sobrevinieron como resultado. David también se refiere a los aguijonazos de una conciencia culpable. Vamos a leer a continuación el versículo 6. Dice: Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que puedas ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. La declaración del salmista sugiere que habrá un tiempo cuando la gente buscará el perdón y no podrá hallarlo. Sin duda, esta situación se presentará al final del tiempo de gracia, pero este momento puede llegar antes para cada persona. Muchos piensan que pueden participar del pecado, al menos por un tiempo, sin acarrearse graves consecuencias, y que después, en algún momento conveniente, se arrepentirán y obtendrán el perdón. En ocasiones es el temor a las consecuencias lo que impulsa al pecador a buscar el perdón, como ocurrió con Judas. En otras ocasiones, como en el caso de Esaú,
Lo es el deseo de obtener ventajas materiales. Pero si las amenazadoras consecuencias hubieran sido retiradas de Judas o se le hubiera restituido la primogenitura a Esaú, ambas habrían vuelto a su antigua vida pecaminosa. Realmente, cuando se persiste en el pecado voluntario, llegará el momento cuando ya no deseará ser limpiado de él. Parece ser que los versículos 8 y 9 son la contestación de Dios a lo comentado por David y que hemos visto en los versículos anteriores. Carmen nos los puede leer. Sí, este versículo dice así: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seáis como el caballo o como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Ya para terminar este salmo, voy a leer los 2 últimos versículos, que dicen: muchos dolores habrá para el impío, mas al que espera en Jehová le rodea la misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos, justos, y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Realmente este salmo es la historia de un hombre que pecó y por un tiempo rehusó confesar su pecado, pero que, habiendo soportado la tortura de la culpabilidad, finalmente reconoce su pecado y lo confesó para poder obtener el perdón. Podría, pues, llamársele el Salmo de la justificación por la fe. Bien, pues finalizamos el tema de hoy. Os invitamos mañana para continuar el estudio con el tema 351. Muchas bendiciones y hasta mañana.